I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén bien, cuidándose. No sabemos, de acuerdo a las cifras, cuándo nos vamos a volver a ver. Pero lo importante es que ustedes se estén cuidando y que todos nos cuidemos, quedarnos en casa y si tenemos que salir, ojalá que no, usar las mascarillas cuando regresemos, lavarnos las manos, tomar todas las medidas para no contagiarnos. Aquí en Arica sigue aumentando la cantidad y el número de contagiados. Tenemos que cuidarnos. Para eso, para que no siga cundiendo esta pandemia, tenemos que cuidarnos entre todos. Pues bien, vamos a retomar lo que nosotros estamos conversando en las clases anteriores. Eh, Recuerden, estábamos hablando de lo que era la conquista. Habíamos visto cómo los europeos habían llegado a América, habíamos iniciado, o sea, de alguna manera, todo lo que significa ya el español, particularmente en este territorio, que para ellos va a ser el nuevo, aun cuando, ¿no es cierto?, siempre había existido. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que es la empresa de la conquista. Cuando nosotros hablamos de una empresa, eso significa que hay un empresario en que colocan dinero, de eso estamos hablando, una empresa de conquista. Por lo tanto, para conquistar estos nuevos territorios, se organizaron empresas que se denominaron la empresa de conquista. La corona española no contaba con la economía que le permitiera financiar estas expediciones de conquista, de manera que estas fueron abordadas como empresas privadas. ¿En qué consistía la empresa de la conquista? Estos territorios, cuando llega Cristóbal Colón, los toma posesión de ellos en nombre de los reyes de España. En otras palabras, estos territorios pasan a ser propiedad, según ellos, de la corona española. Pero la corona española no podía financiar, no tenía los recursos para financiar estas expediciones de conquista, de manera que de forma privada se organizaron a algunas personas que les interesaba venir a América y obtener recursos, ya vamos a ver cuáles son los motivos, comienzan a organizar estas empresas de conquista. Vamos a ver cuáles los motivos, ¿no? ¿Qué necesitaba para conformar una empresa de conquista? Para organizar esta empresa de conquista necesitaban financiamiento, o sea, recursos. El capitán de la conquista debía recaudar los fondos necesarios para contar con acompañantes, caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían ser propios o entregados por inversionistas. En otras palabras, quien organizaba esta empresa, que era el capitán, necesitaba recursos para pagar a sus acompañantes con caballos, alimentos, armas. En muchos casos, dependiendo la situación, algunos ya venían con sus caballos o ya venían con sus armas o con sus armaduras en algunos casos. Pero para ello también requerían alimentos. Este capitán podía contar con sus propios recursos o bien pedirle a otro financiamiento para poder realizar esta empresa. Lo otro que era importante es la hueste. La hueste de conquista, el capitán de conquista reúne un ejército que quedaba bajo su mando. ¿A qué se denomina entonces la hueste? La hueste es esa cantidad de personas que reunía este capitán y que estaban bajo el mando de él. Y hay algo que es importante, que es la capitulación. ¿Qué es la capitulación? La capitulación es el contrato firmado entre la corona española y el capitán de la conquista. Recuerden lo que les decía, estos territorios, de acuerdo a los españoles, eran propiedad de la corona española. De ahí que para venir a conquistar y para iniciar esta empresa tenía que firmar un contrato, no venía con cualquier persona, ni podía venir, yo quiero ir a hacer
conquistar algunos territorios, no, tenía que firmar un contrato con la corona española. Este capitán entonces firmaba un contrato con la corona española y ese contrato se denomina capitulación. En este se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. O sea, cuáles son los derechos que yo tengo como capitán, cuáles son los derechos que tiene la corona y cuáles son las obligaciones que tiene como capitán y cuáles son las obligaciones que tiene como corona. O sea, y cuando hablamos de la corona estamos hablando de los reyes de España. Veamos, ¿qué beneficios y costos implicaba en las partes involucradas? O sea, ¿cuáles son los beneficios? ¿Ya? Se organizó la empresa de conquista, el capitán la organizó, ya tiene todos sus huestes, o sea, su ejército, va donde el rey firma este contrato o capitulación y ahora veamos cuáles son los beneficios. Para la corona española, los territorios eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. En otras palabras, todo territorio nuevo pasaba a ser propiedad del rey. Y con ello se expandía el imperio español, la corona obtenía cuantiosa riqueza y la población indígena era evangelizada a la fe católica. ¿Cuál era el propósito? Entonces, obtenía riqueza. ¿Y qué es lo que tenía que hacer este capitán? Ya vamos a ver un poco la obligación. El capitán tenía que evangelizar a estos indígenas. Pero vamos a ver que no fue decir, ya ustedes aceptan, no, aquí fue un imponerle el catolicismo. Una empresa que no tuviera buen término significaba el incumplimiento del acuerdo establecido. O sea, si no había buen término, o sea, no se llegaba, ¿no es cierto?, a un contrato efectivo, el incumplimiento de parte de, la, de este capitán, entonces terminaba este contrato. Para el capitán de la conquista y su hueste, la corona otorgaba tierras, esta se denomina merced de tierra, otorgaba tierra, la merced, población indígena como mano de obra, eso se denomina encomienda. ¿Qué era la encomienda? Era encomendar un grupo de indígenas a este capitán. ¿Para qué? Para que lo evangelizara y pagara los tributos al rey. Pero como el indígena no tenía dinero para pagar tributo, entonces una de las formas que ellos encontraron es a través del trabajo del indígena. Este trabajo se transformó en una verdadera esclavitud. ¿Por qué? Porque lo hacían trabajar prácticamente de sol a sol, no le entregaban los recursos necesarios y mucha de esta población terminó muchas veces muriendo por este sobretrabajo que los españoles o el capitán hacían. El capitán además al capitán se le entregaban títulos sobre los territorios conquistados. Los grandes riesgos eran la pérdida completa o parcial de los recursos económicos invertidos y la muerte de sus miembros. Ya vamos a ver más adelante, particularmente con el caso de nuestro país, ¿no es cierto?, qué ocurrió con Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, que son dos capitanes que realizan una empresa de conquista para venir a nuestro país. Entonces, resumiendo, la corona española otorgaba este permiso, por así decirlo, este contrato que se hacía, y producto de este contrato, todos los territorios que conquistaba eran para propiedad del rey de España. El rey de España, además, le pedía que debían de evangelizarlos a la fe católica. Además, el rey de España cobraba tributo. ¿Cuánto es el tributo? De todo lo obtenido, el 20% iba para el rey de España, en un impuesto que se llamaban el quinto real. Y además el rey le entregaba tierras a este capitán, que era la merced de tierra, y se le encomendaba un número de indígenas, que era la encomienda. Pues bien, ¿qué motivaba a los conquistadores? Muchas personas empobrecidas se sumaban a las huestes a buscar mejores futuros económicos, ¿ya?
Eh, o otras invertían alta suma de dinero en la empresa de conquista a la espera de obtener grandes beneficios. La otra razón, ascender socialmente. Para muchas personas, el proceso de conquista representaba la posibilidad de convertirse en noble. Bien, algo que no sale ahí en el texto. Aquí a América vinieron dos tipos de personas, ¿ya? El villano e hidalgo, y el otro el hidalgo. ¿Quién es el villano? No es el malo, ni mucho menos. El villano es aquel que vivía en las villas. Por eso se denomina villano. Vivía en las villas. Estas personas que muchas veces no tenían ningún oficio, no tenían ninguna expectativa de la vida, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, a muchos de ellos se conocía la mamá, pero no se conocía el papá. Por lo tanto, a estos personajes generalmente se les nombraba por el nombre, solo por el nombre. Por ejemplo, Francisco. No se le denominaba, se le denominaban, o se le daba una denominación así como destacarlo como algo importante. En cambio, el hidalgo era un hombre que sí tenía un pasado glorioso, tenía un apellido y por eso y habitualmente a ellos se le decía don. Por ejemplo, don Pedro de Valdivia, ¿ya? Porque era un hidalgo. Él habitualmente era gente que se había empobrecido, contaban con su caballo, con sus armas, pero no tenían recursos. Entonces se enlistaban en estas huestes con el propósito de venir para poder obtener recursos, tener dinero y volver con dinero a España. En cambio, los villanos, lo que ellos pretendían, como no tenían ningún privilegio ni tenían ningún título, entonces a través de lo que ellos hacían, el rey le podía otorgar un título y poder regresar a España con un título, con algo importante y además principalmente con recursos. Entonces son los personajes que vinieron a América. ¿Cuál es el otro propósito? Que es sumamente importante, obtener gloria. La aventura podía llevar grandes gestas, lo que implicaba obtener reconocimiento y fama, o sea, ser conocido, ser famoso, ser reconocido en Europa. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que ellos buscaban principalmente era fama y riqueza, obtener recursos económicos, obtener dinero, principalmente oro y plata, y lo otro es ser famoso, ser reconocido como una persona importante. Además, a eso se sumaba que muchos conquistadores consideraban que debían de hacer todo lo necesario para convertir a los indígenas a la fe católica. Ese es el otro motivo, es entonces evangelizar. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos buscan en términos generales? Buscaban fama, buscaban riqueza y buscaban evangelizar. ¿Quiénes son los personajes que principalmente vienen? Son los villanos, que son personas que vivían en las villas, que no tenían ningún futuro y no tenían una situación económica buena. Y por otra parte están los hidalgos, que eran personas que habían sido alguna vez reconocidas, pero se habían empobrecido. Perfecto. Continuamos la otra diapositiva. Veamos aquí este documento. Recuerden, ¿no es cierto?, que un códice es como un texto, un libro, y aquí nos muestra una imagen, ¿ya? Una imagen que está acá, ¿ya? En ella se muestra a la hueste de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el conquistador de México. El Códice de Azcatitlán, creado en el siglo XVII, trata la historia mexicana antes de la llegada de los españoles hasta el periodo de la conquista y colonización. Los códices son fuentes históricas de primera mano en que las sociedades indígenas, por intermedio de los escribas, con la habilidad para pintar con gran maestría, dejaron constancia fiel de sus logros y avances culturales y científicos, e informaron sobre una multitud de aspectos como las creencias religiosas, los ritos y ceremonias, la historia, el sistema económico, la cronología, entre muchos otros. ¿Ya? Esto es lo que significa un códice. Si nosotros vemos ahí, vemos las huestes, vemos los indígenas,
¿ya? Aquí vemos los indígenas, qué está ocurriendo con ellos, y aquí vemos las huestes de los españoles, ¿ya? Ahí está Hernán Cortés. Eso tiene que quedar clarito para que después cuando tengan que hacer la actividad sepan de qué tenemos que o qué tienen que hacer. Entonces, a partir de la información de los esquemas, escribe con tus propias palabras en qué consistía la empresa de conquista. ¿Qué es lo que tienen que decir? La empresa de conquista era esto, buscaban cuál era el propósito. 2. Describe la imagen. ¿Qué elemento te llama la atención de la imagen? ¿Qué relación tienen los elementos con la información de los esquemas? ¿Qué relación tiene la imagen con los esquemas, los 3 esquemas que allí vimos? Y tercero, ¿cómo cree que se complementaban los intereses de los conquistadores con la corona española? ¿Cómo cree que se complementaban los intereses de la conquistadora española? ¿Qué querían los conquistadores españoles? Conquistadores que pretendían oro, riqueza, fama, buscaban además evangelizar. ¿Y qué pretendía la corona española? La corona española que pretendía que agrandar sus territorios, que pretendía, ¿no es cierto?, expandir el catolicismo. Se fijan, yo casi le estoy dando la respuesta. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que responder. Vamos a las otras. Vamos a hablar aquí, y bien breve, de la conquista de los grandes imperios americanos. Cuando hablamos de la conquista de los grandes imperios americanos, estamos hablando de Azteca e Inca. ¿Por qué Maya no? Porque Maya ya estaba en un proceso en que se estaba disminuyendo. Además, Maya no fue un imperio, sino que ellos construyeron ciudades-estado independientes la una de la otra. Tenían las mismas costumbres, tenían la misma religión, el mismo idioma, etcétera, etcétera, pero no constituyeron un imperio como si lo hicieron los aztecas, que estaban expandiendo su territorio y dominaban a los otros pueblos, a los demás pueblos, y en el caso de los incas, similar situación. Veamos. La relativa rapidez con que los españoles conquistaron los grandes imperios americanos puede ser explicada por aquellos elementos a favor que contaron los europeos. Entre ellos destacaron la alianza establecida con ciertos grupos indígenas. ¿Por qué hicieron alianza? Porque cuando llega el español, como les decía, tanto azteca como inca estaban en este proceso de expansión, por lo tanto habían sometido a muchos pueblos. Y cuando llegan los españoles, estos pueblos sometidos ven la posibilidad de liberarse de ya sea de los aztecas o liberarse de los incas. Destacan, por eso hay alianza. La superioridad técnica que contaban. ¿Cuál era la superioridad técnica? Los españoles no eran una gran cantidad los que llegaron, pero ¿qué contaban ellos? Contaban con armas de fuego, los cañones, ¿ya? Y una arma que se llama el arcabuz, que era una arma de fuego que costaba mucho encenderla, pero sí era mataba mucho. Lo otro ¿cuál era la otra superioridad? La espada. Aquí en América no se conocía ese elemento. No se trabajó el hierro aquí en América. En cambio, el español venía con el hierro. Esto, la espada, sumado además con el caballo, que no es de América, sino también lo trajo el español. Entonces, un español montado a caballo con una espada podía causar mucho daño en la población indígena. Si le sumamos a eso que el español además venía con una coraza, ¿ya? Con una armadura. Esta armadura, las flechas de los indígenas no le hacían daño. Por lo tanto, la superioridad técnica está en la armadura, en la espada, en las armas de fuego y además en el caballo. Otros factores que se vinculaban con la civilización presente en América, por ejemplo, el carácter centralizador y jerárquico de la administración que existía en las antiguas creencias religiosas que auguraban la llegada de los dioses y el fin de esta era. ¿Cómo se produjo entonces la caída de los grandes imperios? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que otra cosa va a ocurrir? Primero, como en el caso de los aztecas, está la ciudad de Tenochtitlán, donde el emperador de allí dominaba todo y tenía gran poder. No solo era considerado el emperador, sino además era considerado un dios.
En el caso de los incas dominaban todo a partir de la ciudad del Cusco o la ciudad imperial. También el inca era considerado un dios. De tal manera, ¿no es cierto?, que esta situación hace que el gobierno sea muy centralizado y tenían un buen ejército, lo que hacía que sometían a otros pueblos. La otra razón es que habían algunas creencias en que decían que iban a llegar por mar algunos dioses, y en un principio ellos creyeron que estos dioses eran los españoles. De tal manera que esta situación más otras van a producir finalmente la caída de los grandes imperios que eran sumamente importantes en aquella época. Veamos en primer lugar la conquista de México. ¿Quién conquista México? Va a ser Hernán Cortés. Hernán Cortés va a zarpar, vale decir zarpar porque es una isla, significa en barco, de Cuba en 1519. Sus primeros contactos con la costa mexicana fueron con indígenas totonacas, pueblo dominado por los aztecas, los cuales se alinearon a los españoles con el objetivo de liberarse de la carga de los impuestos por los aztecas, alianza ampliada con otros pueblos de la región, que era lo que yo les comentaba, ¿no es cierto? Hernán Cortés, cuando llega a esta región dominada por los aztecas, los pueblos que estaban aquí, entonces vieron la posibilidad de liberarse de los aztecas y por eso se van a aliar. Aquí, ¿no es cierto?, hay una imagen, encuentro entre Hernán Cortés e indígenas americanos. A la llegada de Tenochtitlán, Tenochtitlán era la capital del imperio mexicano o el imperio azteca, fueron recibidos de forma pacífica, pues pensaron que estos eran dioses. Esta situación fue aprovechada para tomar prisionero a Moctezuma, que era el emperador, y darle muerte, lo cual desencadenó el ataque contra los españoles, episodio que se conoció como la Noche Triste. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Entonces, los españoles se van a aprovechar, o Hernán Cortés se van a aprovechar que fueron recibidos en forma pacífica, van a tomar prisionero a Moctezuma y lo van a asesinar. Ellos, los españoles, creyeron que esta situación, con esto dominaban al imperio azteca, pero se equivocaron. ¿Qué va a ocurrir? Los aztecas se van a rebelar y se van a enfrentar a los españoles, donde los españoles van a ser prácticamente derrotados. Por eso a ese episodio se le denomina como la Noche Triste. ¿Ya? La Noche Triste. Bueno, la reunión de Hernán Cortés y Moctezuma ocurrió el 8 de noviembre de 1519. Los sobrevivientes de esta muerte, de este episodio de la Noche Triste, se van a refugiar en Tlaxcala. A un año más tarde, sitiaron la ciudad. Cuauhtémoc, nuevo emperador, no pudo organizar la defensa eficaz debido que una epidemia de viruela mermó la fuerza de los aztecas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir allí? Lo que va a ocurrir es que los españoles van a sitiar. ¿Qué significa sitiar? Si supongamos que está la ciudad, está la ciudad acá, los españoles la van a... Lo que va a ocurrir, vamos a ver si luego hacer un dibujito, ¿ya? Si esta es la ciudad, ¿ya? Donde se estaba Tenochtitlán, ya está la ciudad, ¿qué es lo que va a ocurrir allí? Los españoles se van a ubicar afuera de la ciudad, ¿ya? Afuera de la ciudad, eso significa sitiar, entonces no dejaban salir ni entrar a nadie, ¿ya? A nadie. Esto significaba que se le iba a ir agotando los alimentos. Además, al interior de la ciudad va a ocurrir una peste de viruela que diezmó, que significa, o mermó, significa que mucha gente murió por causa de esta viruela. Y por lo tanto, después de un largo sitio de haber ocurrido esta situación, finalmente los aztecas fueron derrotados por los españoles. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Ya? Estas imágenes que están allí corresponden a un lienzo que narra los últimos días del Imperio Azteca, y voy a agrandar esto para que me
para que si quieren saber algo más, ¿ya? En su libro, mire, es fácil. En su libro, si tienen internet, colocan esta página, ¿ya? Le va a salir esta página. Enlace Mineduc, la colocan. Y luego dice, coloque el código. Entonces ustedes copian este código, lo copian allí y simplemente aprietan y le va a salir la historia de Hernán Cortés y la conquista de México. ¿Ya? Espero que hayan entendido. Ya, eso tienen que hacerlo, es sumamente fácil. Vamos a la otra, la conquista del Perú. La conquista del Perú va a ocurrir esto en 1532. Francisco Pizarro se encuentra en una guerra civil desatada entre los herederos del trono imperial, Atahualpa y su hermano Huáscar. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí en la conquista del Perú? Cuando llegan los españoles, o antes que llegaran los españoles, el emperador o el rey el inca, Huayna Cápac, o Huayna Cápac, tuvo dos hijos, ¿ya? Que eran, lo van a nombrar heredero, entonces va a dividir el imperio en el sector norte y en el sector sur, y la ciudad imperial, que ya dijimos que era el Cusco, entonces ellos empiezan a pelear por la ciudad imperial. ¿Quién eran estos dos hijos? Atahualpa y su hermano Huáscar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando llega el español, entonces están en este conflicto estos dos hermanos. El español se vale de estos conflictos, apoya a Atahualpa en un primer momento, Atahualpa toma preso a su hermano Huáscar y le da muerte. ¿Ya? Por de tal manera, ¿no es cierto?, que él va a triunfar. Luego de este encuentro, Atahualpa es apresado por los españoles y va a ser asesinado. Atahualpa, ¿qué es lo que buscaba el español? Él se dio cuenta que el español buscaba oro y plata, y él le ofrece, por su vida, llenar una pieza de oro. Los españoles la aceptan, pero aun cuando Atahualpa cumplió su promesa, igual los españoles lo asesinaron. Lo que va a facilitar entonces que los españoles se apropien del imperio inca, se van a apropiar del Cusco. ¿Quién va a ser el conquistador? Decíamos Francisco Pizarro, pero no solo Francisco Pizarro, sino que también Diego de Almagro. Allí Pizarro promueve el ascenso de Manco Inca II como nuevo monarca, que le va a permitir, o sea, la idea es mantener la estructura que ellos tenían, pero sobre el emperador estaba el español, el cual organizó un levantamiento armado. Cuando él se da cuenta que lo que pretendía el español, entonces organizó una revolución en contra del español. Pero lamentablemente esto no logra detener la conquista. La ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada, y luego de la batalla de Ollantaytambo, Manco Inca II debió refugiarse en Vicabamba. El imperio inca había sido controlado por el español, y en 1535 Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, que es la que nosotros conocemos como la ciudad de Lima, y fue nombrado gobernador por el rey Carlos V. Entonces, ¿qué es lo que encontró Pizarro? Pizarro encontró fama, encontró riqueza que no tenía, ¿ya? Estos corresponden, ¿no es cierto?, estos grabados corresponden a una nueva crónica del buen gobierno de Felipe Guamán Poma, ¿ya? Un cronista de origen quechua que en sus obras denunció los malos tratos e injusticia hacia los indígenas, especialmente los encomenderos. Ya dijimos que los encomenderos eran el español, o el rey le encomendaba a uno de estos españoles un grupo de indígenas para que lo evangelizara y le cobrara los impuestos. Y además los funcionarios reales, vale decir, funcionarios que venían desde España. Y aquí encontramos un poco esa imagen, ¿ya? Otro grabado que está aquí, ¿ya? Muestra a indígenas cargando oro y plata para el rescate del Inca Atahualpa, que yo les comentaba, ¿no es cierto?,
que Atahualpa, con el propósito de salvar su vida, él le ofrece una pieza llena de oro, pero el español, él cumplió, pero el español no cumplió. ¿Ya? Este personaje fue un europeo que jamás, o sea, nunca llegó a América, pero creó una obra en que plasmó el punto de vista sobre el dominio español en el continente. ¿Ya? Este señor que hizo este dibujo nunca vino a América, pero él hizo, ¿no es cierto?, como lo que él creía que podría ser cuando el español llegó a América. Veamos. Lean la información de esta página y respondan. ¿Qué elementos facilitadores pueden identificar en los procesos de conquista? Yo les expliqué algunos, ¿no es cierto?, de los imperios azteca y el inca. Había una situación, ¿no es cierto?, como imperio, estaban dominando a los otros pueblos, por lo tanto, cuando llega el español, estos otros pueblos vieron como la posibilidad de romper este dominio que tenían principalmente los aztecas sobre estos pueblos. Le hablé también de el mayor desarrollo que ellos tenían, tanto en las armas, además del caballo, le hablé de las armaduras, etc. ¿Cuáles de estos elementos no se aplicaban a otra sociedad americana? Ya. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Esto no lo voy a explicar un poquito porque a lo mejor no lo van a entender. En la otra sociedad americana no estaba en el imperio. ¿Qué es lo que ocurrió acá? El español sacó tanto a el emperador en México como en el Perú. Al sacarlos, entonces los sacó y él empezó a gobernar de la misma hacia abajo, o sea, igual que una pirámide. Sí, voy a hacer un dibujito para que entiendan esta situación. Supongamos que esto es una pirámide, ¿ya? Una pirámide, un dibujo. Entonces, ¿qué ocurría en esta pirámide? Ocurría que en la parte principal, ya aquí arriba, estaba el emperador. Luego estaban las otras clases sociales, ya las otras clases sociales, y finalmente muchos de estos grupos tenían, muchos de estos otros grupos tenían esclavos. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Aquí en esta parte superior, ¿ya? En esta parte superior estaba el emperador y él gobernaba hacia abajo, ¿ya? Él gobernaba, por lo tanto, todos los demás obedecían porque este emperador además era considerado un dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento? Va a ocurrir que el emperador, o sea, cuando llega el español, saca al emperador, ¿ya? Y se coloca en su reemplazo, se coloca el español. ¿Ya? Coloca el español. Ahí voy a tratar de escribir. Ahí. ¿Ya? Se coloca el español. Coloca el español. Por lo tanto, todos los demás le siguen obedeciendo. Pero después no se dan cuenta que en el caso, por ejemplo, voy a dar un caso del Inca. El Inca, todo lo que tenían, lo repartían en tres. ¿Ya? Una parte era para el Inca, otra parte para los sacerdotes y otra parte para la población, el pueblo. Pero cuando llega el español no hace esta repartición, sino que dice todo esto es mío. De tal manera entonces que esta estructura facilita los llegada o el dominio del español. ¿Qué es lo que va a ocurrir en otros pueblos? Veamos va a ocurrir en el caso de los mapuches. Los mapuches no tienen esta estructura, por lo tanto tienen un jefe, pero el jefe es ocasional, solo para la guerra. ¿Ya? Voy a tratar de escribir ahí. ¿Ya? Solo para la guerra. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el jefe? Este jefe, si lo mataban, aparecía otro. Entonces, no tienen esta estructura. Ellos llegaban a acuerdo con un jefe, pero habían otros jefes. Entonces, eso les fue difícil al español conquistar esos territorios por tener estructuras distintas. Le fue mucho más fácil dominar a quién, a los imperios. ¿Por qué? Porque sacando al emperador, entonces él podía seguir gobernando.
¿Qué aspecto de la conquista de México-Perú se aprecian en las imágenes? ¿Ya? Es la imagen que está allí, ustedes tienen que decir qué aspecto de la conquista se aprecia. Espero que hayan entendido la clase y nos estaremos viendo, ojalá la próxima semana, pero estemos cuidándonos y estén haciendo todas las actividades. Entonces nos vemos la próxima semana.